para introducir lo que vamos a ver el día de hoy, quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez alguien te ha hecho una promesa que parece que tiene letras chiquitas, como con condiciones? ¿Sí? Cosas como, yo te prometo que te voy a ayudar en esto, pero pues si todo funciona para que te ayude, ¿no? O siempre y cuando pase esto o pase aquello, ¿no? O yo te prometo que te voy a ayudar, que te voy a prestar esta lana, pero pues me la regreses con intereses, ¿no? O yo te prometo esto siempre y cuando tú hagas esto o aquello. ¿Sí estás aquí? ¿Alguien te ha prometido algo así alguna vez? Que parece que más que promesa te están negociando algo. Fíjate, hace como 3 meses fui a echar gasolina, ¿no? Y llego allá a la gasolinera y ya, pues ponme tanto y todo, ya empiezan a poner. Y llega una chica con una gorra y su camisa como de su empresa, ¿no? Y llega y me dice, hola, buenas tardes. Fíjese que por la cantidad que va a poner de gasolina puede participar para ganar un premio. Vengo de una agencia de viajes y puede ganar un premio. Y yo, ok. Pues sí, ya me da como una tarjetita como de lotería más o menos, y ya veo ahí el nombre de la empresa de viajes y de la agencia y todo. Digo, ok, tenía como unos circulitos para rasparle, ¿no? Y tenías 3 oportunidades y podías ganarte un premio. Pues ya le raspé y ándale que me gano un vuelo para 2 personas a Los Cabos. Dije, ah, caray, ok. Y la chava se me quedó y le hace, o sea, su reacción fue peor que la mía ahorita. O sea, fue como de, ah, wow, se ganó un vuelo, señor. Y yo es como de, ah, pues sí, ella está, sí, qué confianza, ¿no? Pero bueno, dije, ok, ¿qué sigue? Y me dice, ¿necesitas llenar tus datos? Yo me voy a comunicar, se van a comunicar contigo para que vayas a recoger tu premio. Y dije, ah, muy bien, perfecto. Y ya al ratito me hablaron, y me dicen, oye, pues sí, te ganaste tu vuelo, pero, y yo, ahí va el pero, ¿no? Me dicen, pero para empezar, tienes 2 meses para canjear esto, ¿no? Aparte tienes que venir en domingo 1 hora a las oficinas para una plática, quién sabe de qué, pero para una plática. Y aparte de eso, era solo con artículo personal en el vuelo, no era maleta ni chica ni grande, o sea, solo tu mochila. Y aparte de eso, tenías que hacer la contratación del hotel en Los Cabos con el único que ellos tenían, ¿sí? Y era así como, pues ya se imaginarán. Entonces, pues era todo el negocio redondo, ¿no? Y le dije, no, pues gracias, padrísimo su premio, pero no, gracias. Y bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque si lo pensamos bien, creo que todos los días, todos nosotros caemos como en publicidades engañosas, pero terminamos accediendo a cosas que parecen promesas, que parece que nos prometen cosas, pero que en realidad tienen letras chiquitas, las letras chiquitas de cualquier contrato. ¿Sí me estás siguiendo? Y muchos creo que el día de hoy llegan a vivir su fe de esta manera. Si entramos a la fe o entramos al cristianismo o al evangelio como si Dios nos hubiera dado un contrato espiritual que tiene letras chiquitas, como si tuviera ahí cláusulas, ¿no? O sea, sí, Dios te ama, pero siempre y cuando tú, tan. Sí eres salvo, pero siempre y cuando tú, tan y tan, ¿no? Y el problema, iglesia, es que eso no es el evangelio. Escúchame, el evangelio no tiene letras chiquitas. El evangelio no tiene letras chiquitas. El evangelio es Jesús más nada. ¿Me acompañas a orar, por favor? Padre, gracias por este tiempo, Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias, Dios, por lo que tú estás hablando a cada uno de nosotros en lo particular de nuestra vida y nuestras condiciones. Yo sé, Dios, que tú eres fiel y que tú te revelas y tú nos hablas, Dios. Señor, yo te pido que continúes hablándonos a través de este tiempo de predicación. Ayúdame, Dios, a poder comunicar bien esto, que sea para tu gloria, que sea para tu honra, y abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tú tengas para nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero recordarte un poquito del contexto de la carta a los Gálatas. Si tú nunca habías escuchado esta carta o es la primera vez que vas a escuchar algo de esta carta, puedes ir
y lo digo como comercial, paréntesis, pero todas las predicaciones de esta serie y de las otras que hemos tenido están en YouTube. Puedes ir ahí y puedes verlas, ¿sí? También están en canales de podcast, también las puedes escuchar ahí, pero quiero recordarte un poquito a grandes rasgos de qué trata esta carta de Gálatas. Bueno, el apóstol Pablo escribe esta carta a esta iglesia en Galacia, a los Gálatas, ¿sí? Porque esta iglesia, estos creyentes que en su mayoría no eran judíos, eran gentiles, habían creído en el evangelio, habían recibido el evangelio, habían creído en Jesús, pero ahora estaban siendo confundidos en esta iglesia con unos cuates llamados judaizantes. Los judaizantes básicamente eran judíos que se habían hecho cristianos, pero que ahora estaban queriendo regresar al judaísmo y a las tradiciones y demás judías, y estaban compartiendo a esta iglesia que si ellos querían ser salvos o verdaderamente pertenecer a la familia de Dios, tenían que regresar a la ley de Moisés, a la ley de Dios, a las costumbres, tradiciones y demás judías. Básicamente les enseñaban que Jesús no era suficiente, que necesitaban ayudarle a Jesús para ser salvados. Con sus obras, con sus ceremonias, con sus tradiciones, necesitan volver a eso para que entonces sí sean salvos y parte de la familia de Dios. La versión moderna probablemente de esto pudiera ser como lo que hablábamos, ¿no? Bueno, tú sí eres salvo, pero siempre y cuando tú esto y esto, ¿no? Por otro lado también, bueno, si tú quieres ser salvo, si tú quieres entrar a la fe y ser recibido por Cristo y tener una relación con Dios, pues tienes que dejar de hacer estas cosas o dedicarte a hacer estas cosas. Y esta era la problemática general por la que Pablo escribe a los Gálatas. Y recordando un poco lo que Sergio nos enseñó la semana pasada, primero Pablo les dice, recordarán, y si pueden ir a sus Biblias, no lo vamos a proyectar esta primera parte, pero ahí en el capítulo 3 de Gálatas comienza así, ¿no? Y comienza Pablo diciéndoles, si ustedes comenzaron por el Espíritu, por la fe, ¿cómo ahora van a regresar a la ley y a las obras? Les dice, no sean tontos, Gálatas insensatos, ¿recuerdan esto? Luego nos llevan el ejemplo de Abraham, ¿no? Continúa ahí el pasaje al ejemplo de Abraham, que también hablaremos de Abraham el día de hoy. Aprendimos que Abraham creyó a Dios y por eso esa fe al creer en Dios le fue contada como justicia, es decir, fue contado como algo que lo puso bien delante de Dios, lo justificó, lo salvó. Fue declarado justo, no por lo que Abraham hizo, sino porque Abraham le creyó a Dios. Ahora continúa diciendo que la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿no? Que es, en ti serán benditas todas las naciones. Así que, fíjate, Gálatas 3:9 dice, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Después menciona que todo los que sigan el sistema de la ley y las obras están malditos porque nadie puede cumplirlas, pero que Jesús llevó esa maldición a la cruz. Versículo 14 del capítulo 3 dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Bendeciré a todas las naciones, a toda la tierra. Bueno, a través de Abraham se iba a cumplir en Cristo, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y quiero mencionar un par de cosas que creo que nos van a ayudar a entender mejor el pasaje que vamos a leer hoy, que se conecta directamente con esta primera parte, ¿no? Pero en primer lugar, hablar de la ley. Si tú nunca has escuchado qué es la ley o de dónde viene la ley o de qué se trata la ley, bueno, la ley, cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley de Dios, esa ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos son parte de esta ley, pero había un montón de leyes más, había muchísimas leyes más que ellos tenían que obedecer. La ley de Dios podemos pensar que son como las reglas o los estatutos, ¿sí? Que son santos, estatutos santos, justos, que reflejan a un Dios perfectamente santo y perfectamente justo. Son las leyes que Dios le había dado a su pueblo en orden de poder relacionarse con su pueblo, en orden de bendecirles. Si ustedes cumplen con esto, yo los voy a bendecir. Yo estaré con ustedes. Son estos mandamientos o estas ordenanzas que representan el carácter de Dios para su pueblo. Y en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, encontramos la historia de un pueblo frustrado, infiel, que nomás nunca pudo estar bien delante de Dios y en sus continuas fallas y caídas en cuanto a la ley.
Por lo tanto, la ley de Dios lo que implica son obras. Son obras. Ustedes hagan esto, no hagan esto. Ustedes deberán hacer esto. Son obras. Ahora, tenemos eso por la ley. Por otro lado, tenemos la promesa de Dios a Abraham. Génesis 12, versículos 2 y 3, lo leímos ahorita, pero dice, Dios le dice esto a Abraham, le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Después, creo que es en el versículo 7, es donde dice, Dios le dice a Abraham, te daré esta tierra y la poseerán tú y tu descendencia, o te daré una nueva tierra para ti y tus descendientes, algo así, pero ahí está en el versículo 7. Dios promete a Abraham bendecir a todas las naciones a través de él, pero también poseer la tierra prometida. Esta es la promesa de Dios a Abraham. Ahora, si te fijas, la promesa de Dios, si tú lo lees con calma o si lo escuchaste, Dios no le pone condiciones a Abraham. Dios no le dice, si tú haces esto, entonces yo haré esto. Dios le dice, yo te bendeciré, lo que, sin letras chiquitas. Dios promete y Dios cumple. Porque lo que Dios promete, Dios lo mantiene sin importar nada. Escúchame, Dios lo mantiene sin importar nada. Porque las promesas de Dios se fundamentan en su palabra, en su carácter, en quien Él es. Y Dios no se va a engañar, no nos va a engañar, ni se va a arrepentir o a retractar de alguna promesa que Él haya hecho. Porque Él es fiel a Él mismo, Él es fiel a su palabra. Iglesia, el Evangelio no tiene letras chiquitas, el Evangelio es Jesús más nada. Ahora, teniendo en mente estas dos cosas, la ley y la promesa, vamos a comenzar a leer versículo 15 de Gálatas 3, por favor. Comienza diciendo, hermanos. O sea, después de que los pone como chanclas y les dice tontos, insensatos y todo, ahora sí, hermanos, ¿no? Y la cosa es que Pablo los regaña, sí los regaña, pero también Pablo los ama como sus hermanos. Pablo tiene un corazón hacia ellos. Sí, les dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ok, a ver, hermanos, aquí en corto, para que me entiendan, les voy a hablar en algo, o sea, no así como que para que no me entiendan, les voy a decir algo que podemos entender, ¿sí? Así entre nosotros. Aún pactos entre nosotros aquí, una vez que es ratificado, que se hizo el trato, ya no se le hace nada. Ni se le sube, ni se le baja, ni se le condiciona nada, ¿sí? No se puede invalidar, quedó pactado el asunto. Ya quedó, ya pactamos. ¿Alguna vez has comprado algo que das un anticipo y dices, bueno, pero ya quedó pactado, ya quedó el precio? ¿Te ha pasado esto? Esta es la idea, ¿sí? Ya quedó, ya no se le puede hacer nada. Y lo que Pablo va a hablar después es que si pactos así entre nosotros de humanos son así y se respetan, pues cuánto más un pacto hecho por Dios mismo. Iglesia, una vez que Dios promete algo o hace un pacto y es confirmado por Él mismo, no hay nada ni nadie que lo pueda anular o lo pueda cambiar. Entonces el pacto no puede cambiar ni invalidarse porque ya fue ratificado, ya fue confirmado. Versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. 2 puntos, fíjate bien. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Abraham tuvo hijos, y los hijos hijos, y los hijos de los hijos hijos, y así, ¿no? Pero dice, no, la promesa a Abraham no fueron hechas a todas sus descendencias, sino a un descendiente. ¿A quién? A Cristo. Si tú lees el Evangelio de Mateo, capítulo 1, ahí está la genealogía de Jesús. Y comienza con Abraham, ¿y con quién termina? Con Jesús. La promesa que Dios hizo se la hizo a Abraham y a Cristo, ¿sí? Lo podemos entender de esa manera. Abraham, a través de ti, por medio de ti, va a venir una simiente, va a venir tu descendencia y bendeciré a toda la tierra.
Cristo, a través de ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Sí tiene sentido? Estoy tratando de hacerlo menos confuso porque van a ver que se empieza a hacer como ahí medio confuso el asunto. De hecho, otras traducciones dicen simiente en lugar de descendencia. La semilla, ¿sí? Cristo es este descendiente genuino, ¿sí? Al que se hablaba de la descendencia de Abraham. La simiente por la cual todas las naciones serían bendecidas. Y es que en Cristo, y esto nos enseña la Biblia, en Él están todas las promesas de Dios. Y viene en Corintios, ¿no? Que las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. En Él están las promesas de Dios. El pacto, las promesas fueron para Abraham y para Cristo. Versículo 17, lo que digo es esto, dice Pablo. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Y aquí es donde podemos recordar un poco del contexto, ¿sí? Porque los judaizantes estaban fascinando o habían fascinado a los cristianos en Galacia, haciéndoles creer que para ser salvos debían hacerse judíos y regresar a las obras de la ley, a hacer cosas. Para los judaizantes, para los judíos en general, la persona más importante en la historia de Dios y su pueblo es Moisés. Sí, es Moisés. Y lo que Pablo básicamente está queriéndoles decir es, bueno, ellos les están hablando de Moisés y de la ley de Moisés. Bueno, yo les estoy hablando de Abraham, que fue primero que Moisés, que fue antes que Moisés. La ley vino después, Moisés vino después, pero Dios ya había hecho un pacto con Abraham y lo había confirmado, lo había ratificado, ¿sí? De manera que esto que sucedió después con Moisés no invalida lo que Dios hizo primero con Abraham. ¿Sí me estás siguiendo? Versículo 18, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, ¿Cuál herencia? Bueno, la salvación, podemos entenderlo así. La salvación, esa es la herencia y todo lo que trae la salvación en Cristo Jesús a la vida de una persona. Dice Efesios, ¿no? Las incalculables riquezas de la gracia de Dios para nosotros, o sea, todo lo que trae la salvación de la gracia, la salvación en Cristo por gracia para nosotros, podemos verlo como la herencia. Y dice Pablo, si la herencia, la salvación depende de una ley, depende de obedecer, depende de la ley, pues ya no depende de la promesa, porque ahora ya son méritos. ¿Sí me está siguiendo? O sea, una promesa no tiene letras chiquitas, pero la ley sí tenía letras chiquitas. Y si tú obedecías, entonces recibías. Esto era un sistema de méritos, de contribución, por así decirlo. ¿Sí me estás siguiendo? Por eso Pablo dice, si la promesa, la herencia dependiera de una ley, pues ya no es promesa. Ahora, vamos juntando un poquito lo que llevamos, porque después dice, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Pablo viene argumentando, defendiendo el evangelio de Cristo, la salvación por gracia, no por obras. Y básicamente les dice, a ustedes les están predicando la ley, pero antes de la ley ya existía la gracia, ya existía la promesa de Dios dada a Abraham, sin leyes, sin obras. De manera que la ley que vino después no invalida, no desecha, no descarta la promesa dada a Abraham, porque ese pacto ya fue ratificado. Y voy a hablar más de esto, de cómo Dios ratificó este pacto más adelante, pero esto ya se confirmó, Dios lo confirmó. Mira, la ley está llena de condicionantes, de letras chiquitas. Si tú lees Éxodo 19, cuando Dios hace el primer pacto con Moisés y el pueblo, después de sacarlos de Egipto, Dios le dice a Moisés, si ustedes de verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, o sea, escúchame, si ustedes de verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, y continúa diciéndoles, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, mi especial tesoro entre las naciones, y así se va, puedes leerlo ahí en Éxodo 19. Más tarde, Éxodo 20, Dios da los mandamientos a Moisés, no harán esto, no harán aquello, sí harán esto. Éxodo 21, más leyes. Si alguien hace esto o aquello, será castigado y este será su castigo. Éxodo 22, 23, más leyes.
Deuteronomio 28, versículo 1, Deuteronomio es la repetición de la ley. Escucha, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor Dios te pondrá en lo alto sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sí escuchaste? Si obedeces diligentemente, sucederá, ¿no? Que el Señor te pondrá en lo alto. Versículo 9 también de Deuteronomio dice, te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. ¿Sí puedes notar las letras chiquitas? ¿Sí lo puedes notar? Las condicionantes, si haces esto, si haces aquello, si cumples la ley, entonces el Señor hará. Pero cuando Dios hace la promesa a Abraham, no hay letras chiquitas, no lo condiciona, ¿sí? Abraham responde a lo que le habla Dios, obedece a lo que responde, pero le cree al Señor, por eso obedece. ¿Tiene sentido? Pone su confianza en Él y entonces camina. Pero Dios nunca le puso mandatos ni leyes a Abraham. Ni siquiera existía la ley cuando Abraham vivió. Qué bueno que no está aquí Adrián, ¿verdad? Porque él sí vive sin ley, no le digan, no se crean. Ni siquiera existía la ley en tiempos de Abraham. O sea, ¿qué iba a obedecer a Abraham si no había leyes para obedecer? Dios le dio algo, Abraham creyó y obedeció y esto le fue contado por justicia, lo justificó delante de Dios. Dios le hace una promesa a Abraham, le dice, a través de ti, en ti o por medio de ti bendeciré todas las naciones de la tierra. ¿Dónde se cumple esta promesa? En Cristo. Su herencia, la salvación, fue dada por promesa, no por ley, y encuentra cumplimiento en Jesús. Dios hizo un pacto incondicional con Abraham. Dios no le dijo, si tú haces, yo haré. Dios le dijo, yo lo voy a hacer. Y cuando Jesús muere en la cruz, iglesia, y está ahí en el Calvario, Jesús no está colgado en la cruz diciendo, ustedes hicieron algo. Jesús dice, consumado es, se acabó, ya no hay más que hacer, terminé lo que vine a hacer. ¿Por qué creemos que podemos agregarle a la salvación de Jesús? La salvación, la herencia del nuevo pacto en la gracia de Dios no tiene letras chiquitas. El evangelio no tiene letras chiquitas. Es Jesús más nada. El evangelio, la salvación es una promesa de gracia, no un contrato condicionado por la ley. Dios te bendice no por lo que haces, sino porque Él prometió en Cristo Jesús ir contigo, amarte, bendecirte, guiarte hasta la eternidad, donde Él ya te había llamado desde antes que tú nacieras. ¿Sí me estás siguiendo? Y si lo pensamos en esta cultura donde vivimos, que el mundo generalmente, y las religiones y todo, Sergio mencionaba algo de esto la semana pasada, que en general pudiera ser como conductista, moralista, un asunto de pórtate bien, haz bien a otros, si no le haces nada malo a nadie, pues vas a estar en paz, ¿no? Haz lo bueno, pórtate bien, haz esto, haz el otro. En una cultura así, que te promete que tendrás paz, tu energía va a ser alineada, ¿no? Vas a vibrar alto, brother, o cosas así. Abraza un árbol y tendrás paz. O sea, dentro de toda esta pues ideas, la verdad del evangelio, y espero que lo puedas notar, la verdad de la gracia de Dios no esclaviza, libera. Porque cuando creemos que Dios nos bendice más porque hacemos más, o nos bendice menos porque hacemos menos, la gracia, el evangelio nos dicen, Dios te bendice porque Cristo obedeció por ti, porque Cristo lo ganó para ti. Su herencia, la salvación, sus bendiciones no dependen de ti, de tu desempeño, dependen de la fidelidad de Dios a su misma palabra.
a su misma promesa. La evidencia de esto, iglesia, la evidencia de qué tan comprometido ha sido Dios en bendecirnos, en salvarnos, la vemos en la cruz, en Cristo Jesús, que no escatimó a su propio Hijo y lo mandó y vino a este mundo a entregar su vida en la cruz y a morir por nosotros, porque Dios es fiel a su promesa. Podemos estar seguros que Dios no va a fallar, que Él es fiel y que lo que Él promete, Él lo cumple. No es tu desempeño, es su gracia. Y quizá dices, bueno, pues si pura gracia, entonces, pues ¿qué con las obras? ¿Para qué? Si ya había dado una promesa, ¿para qué entonces dio la ley? ¿No? Pues ¿qué? ¿Para qué sirve entonces la ley? Bueno, Pablo contesta, versículo 19, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Escucha cómo dice otra traducción de la Biblia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Otra traducción dice, fue dada a causa de nuestros pecados. William Hendrickson en su comentario a Gálatas dice, la ley fue dada con el fin de despertar en su corazón y mente un sentido de culpa. Solo cuando el ser humano se da cuenta que sus pecados son transgresiones de la ley, de aquel Dios que también es su juez y cuya santidad no aguanta semejantes desviaciones del camino señalado, solo entonces clamará por la liberación. ¿Sí tiene sentido? ¿Sí me está siguiendo o no? Iglesia, la ley fue dada para que nos diéramos cuenta que no podemos y nunca podremos satisfacer las demandas y los estatutos de un Dios que es infinitamente justo, infinitamente santo. No podremos. Y la ley nos revela eso. Aquí está mi ley. Esto me refleja a mí. Aquí está. ¿Pueden? ¿No pueden? No podemos. No fue dada para reemplazar la promesa, sino para revelar el pecado, para revelarnos nuestro pecado. Fíjate, Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 15, dice, pero la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Ahí está esto en Romanos. Piénsalo, si no hay ley que nos diga cuáles son los estatutos y las demandas de Dios, cómo estar bien o cómo ofender a Dios, si no existiera esto, pues no habría nada malo que hacer. ¿Sí me está siguiendo? O sea, no habría nada malo que pudiéramos hacer o no hacer, porque no hay una métrica. Dios no había... si no hubiera dado la métrica, no hubiera nada que pudiéramos obedecer o desobedecer. ¿Ya lo revolví o voy bien? ¿Sí? ¿Voy bien? Más o menos. Bueno, voy a tomar agua y les doy un poquito de tiempo para que reflexionen en todo lo que he dicho. Y dicen, pues reflexiónalo tú, ¿verdad? Porque a veces... Sergio comentaba la semana pasada también que la ley es como un espejo. ¿Se acuerdan de esto? Que nos revela quiénes somos. Y escúchame en esto, la ley es un espejo, no una escalera. La ley es un espejo que refleja lo que somos y nuestra condición, pero no es una escalera que nos lleva a Dios o que nos pone por encima de otros. Dice que la ley fue dada hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Es decir, la ley fue dada hasta que Cristo viniera. La ley siendo el único mediador por el cual el pueblo podía estar en una relación con Dios,
siendo la métrica por la cual Dios y su pueblo se relacionaban, solamente podía durar hasta que un mediador nuevo viniera, y este es Cristo, hasta que viniera Jesús, porque ahora en Él podemos tener una relación con Dios, podemos acercarnos a Dios, ahora a través de Cristo. En Él están las promesas de Dios, sin condiciones, sin letras chiquitas. Es Jesús más nada, es creer en Cristo, arrepentirnos y seguirle a Él. Y en Él están todas las promesas de salvación, las promesas de bendición, la herencia, la vida eterna, están en Jesús. Ahora Él, dice Hebreos, que Él por medio de su sangre hizo un camino nuevo para que viniéramos a la presencia de Dios. Está en Jesús. La ley solo podía durar hasta que Cristo viniera y se revelara. Y cuando vemos nuestra vida a través de este espejo de la ley y vemos lo perdido que estamos, que no podemos satisfacer a Dios y nunca podremos su justicia, su santidad, es entonces que por la gracia de Dios, tú y yo podemos voltear a ver a Cristo y a la cruz. Es decir, Jesús, yo no puedo, Dios, con esto, yo no puedo cumplir con lo que tú demandas, yo necesito a Jesús en mi vida porque Él sí pudo. Porque Él es el único que salva. Fíjate, continúa diciendo, ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Y me encanta que siempre que hay algo de ángeles, todos como que se despiertan, ¿no? Y están así. Pero la verdad es que ni voy a mencionar nada de eso, porque hay un montón de debates ahí de los ángeles y el mediador y todo lo demás. Pero lo que sí vale la pena de esto de un mediador que dice, la ley fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Básicamente el asunto es que Dios dio su ley a Moisés y Moisés la entregó a su pueblo. El mediador fue Moisés, ¿sí? La ley fue pasada, por así decirlo. Y después dice, ahora bien, versículo 20, un mediador no representa a uno solo, no, porque es uno de tres, ¿sí? Pero Dios es uno solo. O sea, Pablo está diciéndoles, mira, mientras que la ley fue dada a Moisés como mediador para el pueblo, Dios le hizo personalmente la promesa a Abraham. O sea, no compiten, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque ellos estaban poniendo por encima a Moisés, por encima la ley, los judaizantes, y Pablo está defendiendo el evangelio por la gracia de Dios, la salvación en Cristo Jesús. Entonces le dice, no, a ver, espérense, ustedes están escuchando esto, pero la ley fue dada por un mediador. Dios mismo le prometió a Moisés. Versículo 21, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. O sea, básicamente esto se traduce como la ley y la promesa o la gracia de Dios no compiten, no son adversarios, no son rivales, no se contradicen, no son contrarios, porque no tienen el mismo fin. La ley no imparte vida, la promesa sí. Son para cosas diferentes, no compiten. ¿Sí me estás siguiendo? No compiten, no son contrarias, no se contradicen. Versículo 22, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Pablo tiene esta genialidad de decir lo mismo una y otra vez de diferentes maneras, ¿sí? Y estamos viendo esto, pero trae como un hilo de pensamiento y vamos a ir aterrizando esto. Ok, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuera dada a todos los que creen. Imagínate que aquí hay una cárcel, ¿no? Que hay como una celda, ¿sí? Y la ley está aquí y ella encierra como guardia, ¿no? Porque tú infringes la ley, vas para adentro. ¿Sí tiene sentido? Ok. ¿Hay alguien aquí? Si quieren levanten su mano. Si no, no. Sí. ¿Alguien aquí ha mentido alguna vez? ¿Alguien aquí ha robado alguna vez? ¿Alguien le robó un beso a su mamá? No es grande. Este chiste está malísimo y luego lo digo mucho, ¿verdad? Ya no lo voy a decir, pero ¿alguien ha tenido algún pensamiento pecaminoso?
hombres, mujeres, que luego ven en la calle y que pensamientos impuros, con deseo, ¿no? ¿Alguien ha estado en alguna situación así? Pues pásenle. En serio, esto es lo que está diciendo este versículo. La ley lo encerró todo bajo pecado. Pásenle, ahí está. Y la condena, o sea, de ahí no sales. De ahí no salimos, ninguno de nosotros. La paga de esa condena es una muerte eterna. Separados por la eternidad de Dios, de su bondad, de su gracia. No salimos de ahí. Fíjate, aun cuando Jesús predicó sobre la ley, esto podemos ver algo de esto en el Sermón del Monte, ¿no? Mateo 5. Fíjate, Jesús les dice, está hablando ahí en su sermón y dice, habrán escuchado antes, no matarás, que eso está en la ley, no matarás. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y dices, ¿no? Pero luego fíjate, y cualquiera que diga insensato, tonto, ¿no?, a su hermano, será culpable ante la Corte Suprema. Y dices, hijo, mano, yo le he dicho peores cosas a mi hermano, yo creo, ¿no? Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Y sí, pásenle, ¿no? Ahí está el asunto. Y luego Jesús dice, no cometerás adulterio. Y se habrán escuchado que la ley dice, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿No? O sea, Jesús, aún en la ley, cuando la compartía de tal manera para hacerle saber a la gente, no van a poder. No van a poder. La ley lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, la salvación, la paga por tus pecados, que es por medio de Cristo Jesús, fuera dada a los que creen. Ahí está. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. ¿Sí me estás siguiendo? Estando ahí en la cárcel, si tú puedes ver y pensar en todas tus fallas, tus pecados y cómo tú y yo continuamente somos infieles a Dios y nos rebelamos en contra de Dios, y podemos ser conscientes de que esto verdaderamente nos aleja de Dios y afecta y daña a Dios, y es algo que va en contra de Dios mismo. Estando ahí encerrados, lo único que podemos hacer es clamar por libertad y perdón. Y la libertad y el perdón vienen a través de Jesucristo y solo por medio de Cristo. Este sistema no es estar en una cárcel y decir, pues ya me porté todo tanto tiempo bien, entonces a lo mejor ya me quitan años. No es por obras, es en Cristo y por medio de Jesucristo. La ley no salva, pero sí señala. Nos muestra cuán lejos estamos de Dios y cuánto necesitamos a Jesús. Versículo 23, antes de venir la fe, Cristo, ¿no?, la salvación por fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. O sea, la ley lo encierra todo como vigilante, montaguardia, como custodio, esperando que Cristo venga y se revele, para que entonces puedan salir y sean liberados. Versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados, salvados, reconciliados por la fe. Versículo 25, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Iglesia, el propósito de toda la ley de Dios, de mostrarnos nuestro pecado, y de llevarnos a Cristo, se cumplen cuando tú y yo dejamos de justificarnos por nuestras buenas obras y entregamos nuestra vida a Jesús y creemos en Cristo. Cuando creemos en Él para nuestra salvación, pero para el perdón de nuestros pecados. Cuando verdaderamente dejamos de decir, pues yo ya soy muy bueno, Dios me debe. La ley y el propósito se cumple cuando te das cuenta que no puedes y vas a Jesús. Yo me voy a ir al cielo porque me he portado bien, porque he hecho buenas cosas.
Ay, es que no creo que Dios sea tan injusto para condenar a alguien que hizo tanto bien a la humanidad. Sí, era budista, pero hizo tanto bien a la humanidad. Ay, no, es que, mira, claramente Dios me bendice más a mí que a ti, porque yo sí soy buena gente, tú no. Cuando utilizamos la ley de Dios para justificarnos o para querer agradar a Dios o creer que Dios nos llega a deber algo, la estamos usando mal. Pero cuando la usamos para ver nuestro pecado y correr a Jesús, entonces la usamos bien y su propósito se cumple. La ley nos enseña que no podemos y que nunca podremos, y nos lleva, nos guía, nos dirige a Cristo, quien cumplió la ley, no para que nosotros no lo hiciéramos, sino porque nosotros no podríamos hacerlo. ¿Sí me estás siguiendo? Y este pasaje que leímos hoy habla que Dios ratificó la promesa con Abraham. Fíjate, en Génesis 12, vemos que Dios le da su promesa a Abraham de bendecir lo de la tierra prometida, poseer la tierra prometida. Génesis 15, tú lo puedes leer, ahí está en tu Biblia. Vemos que están ahí en un diálogo Abraham y Dios, y Abraham le pregunta otra vez a Dios y le dice: oye Dios, ¿cómo me dices que me vas a dar descendencia si yo ya estoy súper viejo, ¿no? O sea, yo ya no voy a poder, yo ya estoy grande. ¿Cómo va a ser esto, no? Y también le dice: ¿y cómo voy a saber que voy a poseer la tierra que me estás mandando? O sea, Dios le estaba diciendo a Abraham algo, pero Abraham todavía necesitaba pruebas, ¿no? O sea, no le bastaba solo como que es tu palabra y no, todavía quería más Abraham. Ok, ¿qué pasa después? Dios le dice a Abraham: tráete estos animales, ahí están en tu Biblia, tráete unos animales, unas aves y otros animales. Y Abraham sabía qué hacer con ellos, sabía qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y básicamente los parte a la mitad, parte los animales a la mitad y los pone uno enfrente de otro. Y pone así, o sea, como el camino, ¿no? Y la sangre se riega, o sea, pues obviamente los corta y sale la sangre, en el piso queda y ahí está, ¿no? Y después de esto, que hace esto Abraham con los animales, dice la Biblia que Dios lo pone a dormir, dice que cae en un sueño profundo, que Abraham cayó en un sueño profundo, como el que cayeron los que no vinieron el día de hoy, ¿va? Pero no se crean. Cae en un sueño profundo Abraham. Luego dice que la Biblia que se pone el sol, se hace ya de noche, Abraham dormido, ahí los animales, la sangre, Abraham dormido, se hace de noche, y dice que aparece un horno con humo y una antorcha de fuego, y que esto pasa a través de la sangre, a través de los animales, ¿sí? Se pasea a través de los animales. Y la Biblia dice que en ese momento Dios hizo un pacto, que ese día Dios hizo un pacto con Abraham. Esta fue la manera como Dios ratificó su pacto con Abraham. La cosa es que en aquellos días la manera de cerrar un pacto entre personas era poner los sacrificios, los animales ahí partidos a la mitad con la sangre ahí derramada, y ambas partes tenían que caminar por la sangre, ¿sí? Y esto era como en señal de decir: si yo no cumplo a mi palabra, caiga yo muerto y que me partan a la mitad como esos animales y mi sangre sea derramada. Pero, por favor, sígueme en esto, porque de verdad a mí esto... Si lo piensas y lo lees ahí en Génesis 15, Abraham estaba dormido, él nunca pasó por la sangre. Quien ratificó el pacto fue Dios. Quien pasó por la sangre fue Dios. Porque Dios sabía que Abraham no iba a poder y que nadie iba a poder entrar en un pacto con él que fuera bilateral, porque nosotros no íbamos a poder serle fiel a Dios. Por eso Dios lo hizo solo, Él pasó, ¿sí? Y Él estuvo ahí, Él ratificó su pacto diciendo: si yo no cumplo lo que te he prometido, Abraham, caiga yo muerto. Y tanto se comprometió el Señor en su palabra y su promesa,
que efectivamente fue a la cruz Cristo y murió por nosotros, y Él derramó su sangre por nosotros, diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a tomar tu lugar, porque este pacto, ¿sí? Tú nunca lo vas a poder cumplir, tú vas a fallar en este pacto y alguien debe morir. Yo lo voy a hacer. Y Jesús fue a la cruz a morir por ti y por mí. Por amor a su nombre, por su fidelidad, por su palabra, Dios decidió enviar a Jesús a morir por ti en lugar de romper su promesa. ¿Dios es fiel, iglesia? El evangelio no tiene letras chiquitas. Se fundamenta únicamente en la gracia de Dios, en su promesa y en su fidelidad. Y quiero comenzar a cerrar este tema, este tiempo, dándote 3 cosas que creo que puedes reflexionar o podemos reflexionar de todo esto que escuchamos el día de hoy. Punto número 1, descansa en la promesa, no en tu rendimiento. Iglesia, deja de vivir como si la bendición de Dios dependiera de tu desempeño espiritual diario, porque lo más normal cuando tenemos una semana difícil, cuando tenemos una situación compleja en nuestra vida, algo malo, por así decirlo, lo más común es que digamos, es que no he estado bien con Dios, es que caigamos en esta culpa y condenación. Me chocaron, ¿no? Me chocaron el carro. Es que no tuve mi devocional hoy en la mañana, ya sabía que algo me iba a pasar. Es que Dios no me protege cuando yo no le pido que me proteja. Es que no oré. A las 3 de la mañana no me levanté a orar el día de hoy. Es que no hice mi ayuno, no. No, es que sí ayuné, pero sí comí, entonces ya no fue ayuno y fallé. Creemos que nuestra desobediencia hace que Dios nos ame menos o que ya no nos ame, que ya no nos bendiga, que ya no nos cuide. Y luego cuando sí obedecemos, creemos que Dios nos debe algo y que Él debe darnos. Debemos de dejar de pensar de esta manera, porque aún nuestras buenas obras, dice la Biblia, ¿no? Que son como trapos de inmundicia, nunca van a estar al estándar de un Dios justo y de un Dios santo como el que tenemos. Ahora, no te digo esto para que te portes mal y hagas lo que quieras, para nada. Pero debemos entender que sea buenas cosas o malas cosas, Dios no nos ama por lo que hacemos, nos ama por quien Él es y por Cristo Jesús en la cruz. Porque ahora estamos en Jesús, porque hemos creído en Jesús. Nos bendice por su fidelidad, por su gracia. Lo bueno viene de parte de Dios, claro, pero aún las cosas que no son tan buenas, lo que no es tan favorable a nosotros, viene por la gracia de Dios también. Piénsalo, Dios no tiene ninguna necesidad ni de disciplinarte, ni de ignorarte, ni de hacerte la ley del hielo como luego creemos que lo hace. Dios no tiene ninguna necesidad de enseñarnos nada, ni de nada. De manera que si hay algo, si me chocaron el carro, no pasó, pero lo uso de ejemplo, si me chocaron el carro, dice la palabra que para los que creen en Dios, los que aman a Dios, todas las cosas malas nos ayudan para bien. Todo viene por la gracia de Dios, aún su disciplina, aún lo que sucede que no es tan favorable, lo bueno, lo malo, todo es por amor, todo es por gracia, no hay nada que no venga por la gracia de Dios. Dios es bueno, nosotros no lo merecemos ni por nuestras buenas ni por nuestras malas obras. Él nos da por quien Él es, no por quienes somos nosotros. Yo te quiero animar de verdad. Tú eres amado y eres amada por gracia de Dios, no por tus logros, no por lo que tú puedas hacer el día de hoy, por lo que dejaste de hacer el día de mañana, o por lo que vas a hacer el día de mañana o dejaste de hacer el día de ayer. Tú eres amado y amada por Dios, porque Dios te amó en Cristo Jesús y Él te pensó y Él te amó y Él te trajo a este mundo y Él te alcanzó para reconciliarse contigo y salvarte y darte una vida eterna. No tienes tu parte en esto, es la gracia de Dios. Descansa en la promesa de Dios, su palabra es suficiente, su gracia es suficiente. Punto número 2, usa la ley como un espejo, no como una escalera. Iglesia, la ley no fue dada para ganar puntos con Dios.
sino para mostrarnos cuánto necesitamos a Cristo. Y la ley no fue dada como escalera para creer que somos más santos que otros, de manera que nos pongamos por encima de otros. La ley fue dada como un espejo para ti, no para que tú te compares con otros. Si la usas para compararte o para juzgar, así no es. La ley revela el pecado, sí, pero el tuyo. Si te vas a comparar con alguien a través de la ley, pues compárate con quien la dio, con el carácter de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? De manera que pueda llevarte a entender tu necesidad de un Salvador y la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. No la uses como escalera para criticar a otros, porque eso termina generando legalismo e hipocresía. El legalismo va a aumentar un orgullo espiritual de creer que ya estás 3 palitos arriba en la escalera y el otro está en el 1 y no. Y va a terminar ese legalismo, ese orgullo va a terminar dañando a otras personas, a tu familia, a tus amigos, a la iglesia. Yo te pregunto, ¿tú tiendes a juzgar a otros creyentes por cómo se visten, por qué música escuchan? ¿Tiendes a juzgar? Obviamente si alguien escucha corridos y esas cosas, pues ya es, creo que hay permiso, no nos crean. En serio, ¿tiendes a juzgar a otros creyentes porque no cumplen con tu estándar espiritual? Es que cómo es posible que sea cristiano y haga esto. Es que cómo es posible que sea pastor y haga esto. Es que cómo es posible que toque en la alabanza y haga esto. Es que sirve el café, cómo es posible que no me saludó el día de hoy. ¿Tiendes a juzgar a otros bajo un criterio que es tuyo? ¿Estás usando la ley para competir, para meterle el pie, para dañar a otros? ¿O como si fuera un sistema de puntos que te dan, que te van elevando hacia Dios? ¿O la estás usando para correr hacia Cristo y para que te revele tu necesidad de Jesús? Por favor, voltea a ver a la persona que está ahí a un lado de ti. ¿Ya la vieron bien? Pero bien, así bien, ¿sí? Bueno, esa persona que tienes ahí a un lado de ti necesita tanto la gracia de Dios como tú y yo. Necesitamos tanto a Jesús que yo les animo que en lugar de estarnos señalando, estarnos poniendo el pie o estarnos atacando por estándares espirituales nuestros, como dice Hebreos también, ¿no? Mejor pensemos bien cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras. Que pensemos bien cómo le vamos a hacer para acompañarnos en esta vida a ser más como Jesús, no más como yo o como tú quieres o más como Cristo. ¿Sí me estás siguiendo? Punto número 3, vive tu libertad en Cristo. Iglesia, el Evangelio es Jesús más nada. Solo Cristo nos libera del pecado, como en esta cárcel que hablábamos. Solo Él pagó nuestra deuda para salir de ahí. Él nos rescató, Él nos justificó, Él nos redimió de ahí. Solo Él perdona nuestros pecados, solo en Él hay libertad. Vive tu libertad en Cristo, Jesús más nada. Si esto no es un permiso para vivir como queramos, para pecar deliberadamente, para hacer lo que se nos pegue la gana, no. Si entender la gracia de Dios y vivir bajo la gracia de Dios no es irresponsabilidad o puerta a libertinaje. Si es la única forma de una obediencia verdadera, fundamentada, basada, nacida del amor y de la gratitud y no del miedo y la condena. El Evangelio no tiene letras chiquitas, iglesia, no hay cláusulas ocultas, no hay condiciones, no hay letra gris al final del contrato. Jesús más nada significa no poca cosa o que ya no, significa que todo lo que necesitas está en Cristo. Y con esto cierro el mensaje. Mira, el pasaje que leímos hoy, Pablo aborda directamente esta problemática de allá entonces y del día de hoy. Transformar la herencia por gracia prometida a Abraham en un sistema condicionado por la ley.
Yo te pregunto, ¿qué prefieres tú? ¿Vivir mañana con la carga emocional, mental y la frustración de pensar que no hiciste lo suficiente delante de Dios, que no eres lo suficiente delante de Dios, o con la seguridad que Cristo te hace suficiente delante de Dios? ¿Qué prefieres? ¿Quieres depender de tus obras o descansar en la promesa de Dios cumplida en Cristo? Si tú estás cansado o cansada, frustrado o frustrada por tanto legalismo religioso, esfuerzo religioso, de verdad yo te animo. Si alguien ha puesto cargas en ti de manera religiosa y con estándares espirituales que nunca has podido llenar y nunca los vas a hacer, y estás cansado y frustrado por esto, yo te animo a esto. Ven a Jesús. Encuéntrate con Cristo. La herencia, la salvación no se gana, se recibe. Y Jesús dijo, vengan a mí los cansados y los trabajados y yo les haré descansar. Podemos venir a Jesús y encontrar el descanso que necesitamos en Él. Si tú eres un creyente que vive en constante temor por no hacer lo suficiente, por no ser suficientemente bueno delante de Dios, yo te recuerdo, Dios no te ama cuando haces todo bien. Dios te amó cuando estabas haciéndolo todo mal. Dios no te ama menos cuando caes. Dios te ama en Cristo Jesús. Y ahora estamos en Él y estamos seguros en su amor y en su gracia. Y si tú aún no has entregado tu vida a Jesús, si es la primera vez que escuchas un mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios, yo quiero animarte de verdad a que dejes de tratar de ser tu propio Salvador. No vas a poder. Tu buen comportamiento no te va a llevar al cielo. Confía en la promesa cumplida en la cruz. Arrepiéntete de tus pecados, de tu manera de vivir. Decide seguir a Cristo y entrégale tu vida a Jesús. Rinde tu vida a Jesús, porque en Él hay salvación y solo en Él hay perdón de pecados. No tenemos que seguir ahí en la cárcel pidiendo y clamando por perdón. Podemos el día de hoy rendirnos a Cristo y seguirle a Él y ser libres de esto. El Evangelio no tiene letras chiquitas, el Evangelio es Jesús, más nada. ¿Me acompañas a orar?